El sol de Texas en agosto ardía sin piedad. En el rancho Roca Negra, el aire temblaba de calor, formando espejismos sobre la hierba reseca. El polvo se levantaba con cada movimiento, y en los corrales reinaba un silencio roto solo por el ocasional mugido del ganado. Incluso los vaqueros más expertos, que habían trabajado con animales toda la vida, evitaban acercarse. La razón era sencilla: allí vivían dos criaturas temidas por todos en la región. John Clayton, a sus 58 años, era una leyenda viviente del rodeo texano. En su juventud, su nombre resonaba en las arenas más prestigiosas, desde Houston hasta Dallas. Podía mantenerse sobre cualquier toro, sin importar cuán salvaje fuera. El público quedaba en silencio cuando John salía al ruedo, alto, de penetrantes ojos grises y mano de hierro. Pero un solo momento lo cambió todo. Durante el campeonato estatal, un toro apodado Tornado lo lanzó de manera tan brutal que John cayó contra la barandilla del corral. El crujido de sus vértebras se oyó hasta las gradas superiores. Tras esa lesión, se quedó cojo para siempre y sus sueños de carrera quedaron hechos polvo. El dolor que atravesaba su espalda cada mañana convirtió a John en un hombre duro e inflexible. Creía que solo la fuerza y la severidad obligaban al mundo a someterse, y aplicaba esa regla a todos a su alrededor. Los trabajadores del rancho sabían que discutir con el jefe significaba despido inmediato. John gobernaba sus tierras con mano de hierro, sin permitir la más mínima debilidad o sentimentalismo. El único rayo de luz en su vida era su hija de 10 años, Sara. De cabello rubio y ojos azul cielo, había heredado de la difunta madre no solo la apariencia, sino también un corazón amable y compasivo. María, la esposa de John, murió hace 3 años por una enfermedad cardíaca, y desde entonces el granjero se volvió aún más reservado y severo. Pero adoraba a su hija. Por ella estaba dispuesto a todo, incluidos momentos excepcionales de ternura que nadie más llegaba a ver. Sara era la única capaz de hacerle sonreír. El segundo verdadero terror del rancho era el toro llamado Thunder. Negro como la noche tejana, un gigante de 600 kilos con cuernos capaces de perforar una lámina de acero. Sus músculos vibraban bajo la piel brillante como cables de acero, y sus pequeños ojos rojos ardían con una furia tan intensa que hasta los vaqueros veteranos apartaban la mirada. En uno de sus malos días, su bramido resonó por todo el rancho y obligó a los demás animales a acurrucarse en los rincones del corral. En 3 años, esa criatura convirtió la vida en una pesadilla constante, generando un ambiente de miedo y tensión perpetuos. La primera víctima de Thunder fue Tom Harris, un joven trabajador de 20 años del pueblo vecino. Intentó meter al toro en un remolque para llevarlo a la feria. A Thunder no le importaron ni las sogas ni los gritos, pero cuando Tom intentó estimularlo con una pistola eléctrica, el toro estalló. Lo lanzó tan alto que voló por todo el corral y chocó contra la pared opuesta. Estuvo 3 meses en el hospital con varias costillas rotas y una concusión. A su alta, se rehusó a volver al rancho, aunque le ofrecieran un buen salario. La siguiente víctima fue Hank Morrison, un curtido adiestrador con 30 años de experiencia. Creyó poder dominar a Thunder e ingresar al corral armado con un látigo y un lazo, con la intención de acostumbrarlo a la cuerda. Pero el toro no estaba por la labor. Lo arrinconó y le rompió varias costillas tras golpearlo varias veces con su poderosa cabeza. Si no fuera por los gritos y la pronta intervención de otros trabajadores, el adiestrador habría muerto. Sobrevivió, pero renunció para siempre a trabajar con animales grandes y peligrosos. La lista de víctimas de Thunder crecía con asombrosa regularidad. Cada nuevo empleado del rancho, tarde o temprano, intentaba demostrar su valentía enfrentando al legendario toro. Y cada vez acababa en el hospital o, en el mejor de los casos, huyendo avergonzado. La última víctima fue Mickey Stevens, el mejor vaquero de todo el condado, un hombre capaz de montar cualquier caballo y lidiar con el ganado más rebelde. Él pensó que podría domar a Thunder con métodos tradicionales, paciencia y persistencia. Pasaba horas dentro del corral con el toro, intentando que se acostumbrara a su presencia. Al principio parecía que funcionaba. Thunder lo ignoraba, ocupado en sus cosas. Pero esa calma fue engañosa. Un día, mientras Mickey se inclinaba para ajustar el bebedero, el toro lo atacó sin aviso. Lo arrinconó y comenzó a pisotearlo con furia. Solo por milagro Mickey sobrevivió. Ahora cojeaba de su pierna derecha y juró jamás acercarse de nuevo a ese demonio. El niño solo movía la cabeza, sin pronunciar palabra. Sus labios estaban firmemente apretados, y sus ojos se llenaron de lágrimas que contenía con todas sus fuerzas. Se notaba que estaba aterrado y no confiaba en los adultos. Quizás ya había tropezado con la crueldad y la indiferencia en su vida breve,
que lo habían enseñado a guardar silencio y esconderse. «Lárgate de aquí ahora mismo», gruñó John, señalando hacia el camino. «Tengo una hija que criar. Aquí no hay lugar para mendigos o vagabundos. Fuera de mi tierra antes de que llame al sheriff». En ese instante, la puerta principal se abrió de golpe y Sara corrió a la terraza al escuchar la voz de su padre. Iba en camisón, con el cabello despeinado por el sueño y pantuflas suaves en los pies. Al ver al niño asustado, que parecía incluso más pequeño que ella, Sara se acercó sin dudar, ignorando los gritos amenazantes de su papá. Su gran corazón no soportaba ver sufrimiento infantil. «Papá, él es solo un niño. Mira lo asustado que está», exclamó, colocándose entre el padre y el desconocido. Le tomó de la mano, y él no la soltó, sintiendo la genuina ternura de ese gesto. Entonces apareció Mary Johnson, la cocinera mayor del rancho, con el pelo gris recogido en un moño modesto. Llevaba más de 15 años trabajando allí y para muchos era casi de la familia. Mary había visto mucho en su vida, pero el rostro de un niño hambriento siempre le conmovía el corazón. Observó al pequeño con ojos expertos y supo al instante cuánto le faltaba y cuán agotado estaba. «John, por favor, deja que el niño coma algo», pidió con voz suave pero firme. «¿No ves lo demacrado que está? Seguro que no ha comido bien en días. Además, parece enfermo». John miraba al niño con creciente irritación. Pero al ver cómo su amada hija protegía al desconocido, su expresión se suavizó un poco. Sabía que Sara había heredado de su madre la sensibilidad hacia los más débiles. El recuerdo de la difunta esposa alivió por un momento su rigidez. «Está bien, solo una noche», refunfuñó. «Por la mañana ya no debe estar aquí. Que coma, duerma y luego que se vaya por donde vino». Mary llevó al niño inmediatamente a la cocina y lo sentó a la gran mesa de madera, donde habitualmente comían los trabajadores. Le preparó un plato de avena caliente con leche, miel y mantequilla, rebanadas de pan fresco y un vaso de leche fría. El niño comió en silencio, pero con avidez, como si temía que la comida desapareciera en cualquier momento. Sus delgadas manos temblaban al llevar la cuchara a la boca. Ante cada pregunta sobre su nombre, de dónde venía o dónde estaban sus padres, el niño solo negaba con la cabeza. Estaba claro que había vivido algo terrible y tenía miedo de hablar con desconocidos. Tal vez había conocido la traición o la brutalidad y había aprendido a no confiar en nadie. Sara no se separó de él en todo el día, intentando animarlo y reconfortarlo. Le mostró sus juguetes, le habló de los animales del rancho e incluso le sugirió que se bañara en el estanque tras la casa. Al caer la noche, Mary preparó una camita plegable para el niño en un pequeño armario junto a la cocina. El espacio era estrecho, pero acogedor, con estantes llenos de mermeladas y sacos de harina. El aroma a especias y repostería casera generaba una sensación de calidez y seguridad. Todos se durmieron, y en el rancho reinó el silencio habitual de la noche, roto solo por el canto de los grillos, el leve mugido del ganado y el susurro del viento entre los viejos robles. Pero el niño no durmió. Algo le impulsaba hacia afuera, un recuerdo confuso o un llamado que no comprendía, pero que tampoco podía ignorar. Imágenes del pasado pasaron por su mente. Una voz dulce de mujer, el olor a galletas, manos cálidas que acariciaban su cabeza. Se levantó sigilosamente de la camita y salió del rancho por la puerta trasera. La noche tejana era cálida y estrellada, con un cielo salpicado de diamantes. El aire olía a heno, polvo y tormentas lejanas. El niño caminó por el rancho como si una fuerza invisible lo guiara. Sus pies descalzos avanzaban sin ruido por la tierra compactada, sorteando charcos y piedras. Pasó junto al establo, donde los caballos dormían en silencio, luego frente al gallinero y el corral de ovejas. Finalmente, sus pasos lo llevaron hasta el corral más alejado, donde en la oscuridad se advertía la imponente silueta de Thunder. La figura poderosa del toro se alzaba como una montaña negra en las sombras. Thunder no dormía. El gran animal estaba de pie, masticando heno con método, y sus ojos brillaban con un reflejo rojizo en la penumbra. De vez en cuando resoplaba o cambiaba de peso, haciendo temblar la tierra bajo su peso. Cuando el niño se acercó al cercado, Thunder levantó su enorme cabeza y lo miró fijamente. Durante varios segundos se observaron mutuamente en completo silencio. «Thunder», llamó el niño con voz suave, extendiendo la mano hacia el cerco. La reacción del toro fue instantánea y aterradora. En sus pequeños ojos rojos apareció la furia conocida por todos. Lanzó sus cascos contra el suelo, levantando nubes de polvo, y lanzó un rugido tan atronador que los pájaros huyeron de los árboles cercanos. El estruendo fue tan potente y amenazador que se propagó por todo el rancho, reverberando contra los edificios.
Thunder bajó la cabeza, proyectando sus afilados cuernos hacia adelante, y comenzó a avanzar lentamente hacia la valla. Cada paso hacía temblar la tierra. El sonido despertó de golpe a todos en la casa. Jon saltó de la cama, agarró el rifle que colgaba junto a él y salió disparado descalzo. Detrás de él tropezaron y maldijeron Sam y los demás trabajadores, quienes encendieron linternas y antorchas. Todos sabían que si Thunder rugía en plena noche, significaba que algo grave pasaba. Tal vez ladrones, posiblemente animales salvajes. ¿Qué sucede? ¿Quién anda ahí?, gritó Jon, agitando el rifle mientras trataba de distinguir algo en la oscuridad. Pero cuando la luz de las linternas iluminó el corral de Thunder, todos quedaron congelados de horror. Frente al cerco estaba el mismo niño vagabundo al que habían alimentado y cobijado, y a pocos pasos, al otro lado de la valla, se aproximaba Thunder, furioso. El toro resoplaba, agitaba sus fosas en señal de ira, y sus cascos golpeaban pesadamente el suelo. Sus cuernos apuntaban directamente hacia el indefenso niño. «¡Alto! ¡Ni un milímetro!», gritó Jon a todo pulmón, apuntando con el rifle al toro. «Este toro te matará, te despedazará». Sam se agarró la cabeza sin creer lo que veía. «Ese chico va a morir. Thunder lo va a aplastar. Tenemos que disparar. Jefe, disparar ya». Mary corrió al exterior en camisón y pantuflas, llevando una mano al pecho al presenciar la escena. Sarah intentó correr hacia el niño, pero Jon la sostuvo con firmeza con una mano mientras empuñaba el rifle con la otra. «No lo hagas», le siseó al oído. «Con uno solo ya basta. Quédate aquí». Thunder se acercó casi pegado al cerco. Solo la delgada valla de madera lo separaba del niño, un obstáculo simbólico para un animal de su tamaño. Sus enormes fosas se dilataban al oler al desconocido. Todos aguardaban la tragedia inevitable. Jon apoyó el dedo en el gatillo, listo para disparar si el toro intentaba derribar la valla o saltarla. Los segundos se hicieron eternos. Thunder permanecía nivelado al cerco. Su aliento cálido formaba nubes de vapor en el aire nocturno. El niño no se movía, solo lo miraba a los ojos. En su mirada no había miedo, sino una tristeza extraña y una comprensión silenciosa. Y entonces sucedió lo increíble. Thunder se detuvo de golpe. Su postura agresiva comenzó a cambiar lentamente. Dejó de raspar el suelo con las pezuñas y de bufar amenazante. El toro inclinó su enorme cabeza, olfateó una vez más, y la expresión de sus pequeños ojos rojos se transformó. La furia dio paso a la sorpresa, y luego a algo que se parecía al reconocimiento. Lentamente, con mucho cuidado, Thunder acercó su enorme hocico a la cerca. El niño no se movió. Levantó su pequeña mano y tocó la nariz húmeda y negra del toro. El contacto fue suave, casi imperceptible. Thunder se quedó inmóvil. Luego bufó suavemente y presionó su hocico contra la mano extendida del niño. El pequeño comenzó a acariciar lentamente su rostro, y el toro emitió un sonido que nadie en el rancho había escuchado jamás. Un suave mugido de satisfacción, más parecido al ronroneo de un gran felino. Era lo opuesto a su habitual rugido aterrador. Thunder cerró los ojos con placer, entregando su cabeza a las caricias. «¿Qué diablos?», susurró Sam, sin dar crédito a sus ojos, dejando caer la linterna. Jon bajó su rifle, con la boca abierta de asombro. En 30 años trabajando con animales, durante toda su carrera en el rodeo y como granjero, jamás había visto algo así. Iba en contra de todas las leyes de la naturaleza y del sentido común. Thunder, que había herido a hombres adultos, ahora ofrecía su cabeza para que lo acariciara un niño de 7 años. «¿Cómo es posible?», gritó, corriendo hacia el corral. «¿Qué clase de brujería es esta?». El niño se volvió al oír el grito y miró al granjero con expresión culpable. En sus grandes ojos oscuros se leía disculpa. Sabía que había roto las reglas y había despertado a todos. Pero Thunder seguía parado tranquilamente junto a la cerca. De vez en cuando mugía suavemente y empujaba la mano del niño con el hocico, exigiendo más caricias. «Aléjate de él ahora mismo», ordenó Jon, aunque su voz ya no tenía la misma seguridad. Lo que había presenciado escapaba a su comprensión. El niño obedeció y retrocedió unos pasos. Thunder lo miró con tristeza, emitiendo un sonido que parecía una despedida. El enorme toro permaneció junto a la valla durante largo rato, mirando hacia donde el niño había desaparecido, como esperando su regreso. Nadie pudo dormir el resto de la noche. Los trabajadores se reunieron en la cocina, hablando en voz baja, murmurando y elaborando todo tipo de teorías. Algunos hablaban de magia, otros recordaban leyendas sobre personas que podían comunicarse con los animales. Mary preparó varias veces té,
Pero las tazas quedaron intactas, todos estaban demasiado perturbados para pensar en comida o bebida. Ion se sentó en silencio en su mecedora favorita del porche, reflexionando sobre lo ocurrido. Intentaba encontrar una explicación lógica, pero todos sus intentos chocaban con un hecho simple. Thunder, que atacaba a todo el mundo, había permitido que un niño desconocido lo acariciara. Y más aún, el toro claramente disfrutaba de ese contacto. Cuando los primeros rayos del sol pintaron el horizonte de tonos rosados, Ion tomó una decisión. Debía descubrir la verdad sobre ese niño misterioso, quién era, de dónde había venido y por qué Thunder había reaccionado así con él. Sospechaba que había algún tipo de vínculo entre ellos que aún no lograba comprender. Por la mañana, Ion lo interrogó con firmeza. Sentó al niño frente a él en la sala, en una silla pesada de roble, encendió todas las luces y lo miró fijamente a los ojos. Su voz fue severa, como cuando hablaba con infractores en la granja o comerciantes tramposos. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo conoces a nuestro toro? Habla con la verdad. Muchacho, vi que hay algo entre ustedes. El niño bajó la mirada y jugueteó con el borde de su camiseta rota. Negaba con la cabeza ante cada pregunta, pero no decía una sola palabra. Era evidente que tenía miedo de hablar. Quizás alguien le había prohibido contar su pasado, o tal vez no confiaba en los adultos. Habla de una vez. Alzando la voz, Ion golpeó la mesa con el puño. Vi cómo te conoce. Thunder no actúa así con extraños. En ese momento, Mary intervino. Llevaba toda la mañana sintiendo que el rostro del niño le resultaba familiar. Observó atentamente sus rasgos, intentando recordar dónde lo había visto antes. Algo en la forma de sus ojos, en el arco de sus cejas, le resultaba dolorosamente conocido. De repente lo comprendió y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. «Espera, Ion», dijo lentamente, acercándose al niño. «Este niño me recuerda mucho a alguien. Déjame verlo mejor». Mary se dirigió al viejo armario de roble donde se guardaban fotos y documentos familiares. Revolvió entre papeles y álbumes hasta encontrar lo que buscaba. Una pequeña foto enmarcada, algo gastada. En la imagen en blanco y negro aparecía una joven de unos 30 años, con cabello oscuro y expresión bondadosa, que sostenía a un niño pequeño de no más de 2 años. La foto había sido tomada en el patio del rancho, frente a edificios bien conocidos por todos. «Dios mío», exclamó Mary al comparar la imagen con el rostro del niño. «Es el hijo de Emma. Mira, Ion, es él». Ion tomó la foto con manos temblorosas y la examinó detenidamente. El parecido era asombroso. Los mismos ojos oscuros, la misma forma de los labios, incluso el lunar en la mejilla izquierda estaba en el mismo lugar. A pesar de los años que habían pasado y el desgaste en el rostro del niño, no cabía duda. Era él. Emma Rodríguez trabajó como cocinera en el rancho Roca Negra hace 5 años. Era una mujer callada y trabajadora, de origen mexicano, que preparaba las mejores tortillas de toda la región y sabía cómo consolar a cualquier niño triste. Emma era madre soltera. El padre de su hijo había desaparecido antes de que naciera, dejando sola a la joven mujer para enfrentar la vida. A veces, cuando no tenía con quien dejar al niño, lo llevaba consigo al trabajo. En aquel entonces, el niño era apenas un bebé que empezaba a caminar. Pasaba horas jugando en el patio del rancho, mientras su madre cocinaba. Emma no molestaba a nadie, cumplía con su trabajo con esmero y nunca pedía favores. Todos en el rancho la querían por su bondad y su buena comida. Incluso el estricto Ion la respetaba, lo cual era raro en alguien de su carácter. Pero más que nada, el niño adoraba a los animales. Podía pasar horas frente a los corrales observando vacas, caballos y terneros. Emma contaba que en casa siempre le pedía que le leyera libros sobre animales y los dibujaba con crayones. Le fascinaban especialmente los más pequeños, gatitos, cachorros, terneritos. Los trataba con una paciencia y ternura sorprendentes. Emma murió hace 2 años de neumonía, recordó Ion con tristeza. Estuvo enferma por mucho tiempo, pero se negaba a ir al médico, decía que no tenía dinero. Cuando nos enteramos, ya era tarde. Pero, ¿dónde estuvo el niño todo este tiempo? ¿Por qué no vino antes? Después se supo que, tras la muerte de su madre, el niño fue acogido por una tía lejana llamada Consuelo, que vivía en un barrio pobre de la ciudad vecina de Laredo. Era una mujer amargada, que vivía de ayudas sociales y contaba cada centavo. Aceptó al niño solo porque los servicios sociales le prometieron un subsidio mensual por hacerse cargo de él. Consuelo calculó de inmediato que ese dinero cubriría la comida del niño y le sobraría algo para ella.
Desde el primer día, dejó claro que el niño no era bienvenido y que cada bocado que comía se lo quitaba a sus propios hijos. Lo obligaba a trabajar todo el día en casa, limpiar, lavar, cuidar a los más pequeños. Por cualquier falta, lo golpeaba con un cinturón o lo encerraba en un armario oscuro sin comida. El niño aguantó meses de maltrato y humillaciones, hasta que Consuelo comenzó a hablar de enviarlo a un orfanato o venderlo como trabajador. Entonces no pudo más. Una noche de agosto, mientras todos dormían, el niño de 7 años metió sus pocas pertenencias en una vieja funda de almohada y escapó por la ventana. Vagó por los caminos, alimentándose de sobras de los basureros, durmiendo en cobertizos abandonados y bajo puentes. Lo único que lo mantenía con esperanza eran los vagos recuerdos del rancho donde trabajaba su madre, de la gente amable y de ese lugar que sentía como su verdadero hogar. Y un día, esos recuerdos lo guiaron de nuevo a la granja de John. ¿Cómo te llamas, hijo?, preguntó Mary con suavidad, sentándose junto al niño y tomándolo de la mano. Luke, respondió el niño por primera vez desde que llegó al rancho, con voz baja y ronca. Hablar no le resultaba habitual. En casa de su tía, a los niños se les prohibía hablar sin permiso. Luke, repitió John tras el niño, y su voz se suavizó un poco. Luke Rodríguez, ¿y recuerdas nuestro rancho? El niño asintió con inseguridad, observando los rostros de los adultos e intentando entender si estaban enojados con él. ¿Y a Thunder lo recuerdas?, continuó preguntando John. Era pequeño, respondió Luke en voz baja. Cuando mamá me traía aquí, era un ternerito. Yo ayudaba a darle leche con una botella grande. Mamá me enseñaba cómo hacerlo. Todo encajó. Thunder había reconocido el olor y la voz del niño que lo cuidó en sus primeros meses de vida. Los animales, especialmente los tan inteligentes como los toros, recuerdan la bondad durante mucho tiempo, a veces toda la vida. Para Thunder, Luke no era un extraño, sino parte de sus primeros y más felices recuerdos ligados al cuidado materno y a la seguridad. En ese momento, Sara entró corriendo al salón, despeinada. La niña había pasado toda la noche preocupada por el niño y desde la mañana esperaba junto a la puerta el resultado de la conversación entre su padre y el desconocido. Al oír el nombre Luke, se acercó corriendo a su padre y tiró de su manga. «Papá, ¿ahora sí podemos quedarnos con Luke?», preguntó con esperanza. «Él no es un extraño, es nuestro. Recuerda a mamá Emma y a nuestro rancho». John miró a su hija, luego al niño demacrado, y después hacia el corral donde se veía la figura de Thunder. El toro estaba de pie en el mismo lugar de la cerca donde el día anterior había estado con el niño, y parecía estar esperándolo. Algo se estremeció en el pecho del severo granjero, tal vez recuerdos de su propia infancia, o tal vez una culpa tardía por Emma, a quien no pudo ayudar durante su terrible enfermedad. «Está bien», dijo finalmente tras una larga pausa. «Puedes quedarte, Luke, pero hay condiciones. Nada de acercarte a Thunder sin mi permiso. Ese toro es peligroso, aunque te recuerde». Luke asintió con alegría, y por primera vez en muchos meses, una tímida sonrisa apareció en su rostro demacrado. Sara aplaudió con entusiasmo y de inmediato comenzó a hacer planes sobre cómo enseñarle a su nuevo amigo todos los rincones interesantes del rancho. Así fue como Luke se quedó en el rancho de los Clayton. Le asignaron una pequeña habitación bajo la escalera, estrecha, pero cálida, con una diminuta ventanita y una cama sencilla. Mary se encargó de cuidar su salud. Le preparaba comida nutritiva, se aseguraba de que durmiera bien y poco a poco empezó a enseñarle a leer y escribir. John le dio tareas adecuadas a su edad: alimentar a las gallinas, recoger huevos, ayudar a Mary en el huerto. El niño realizaba todas las tareas con asombrosa dedicación y gratitud. Estaba tan acostumbrado al trabajo duro en casa de su tía, que incluso los quehaceres comunes del rancho le parecían fáciles y agradables. Sara estaba feliz de tener un hermano menor, pues así es como ahora presentaba a Luke a todos sus conocidos. Le mostraba con gusto cada rincón del rancho, le contaba historias familiares y compartía sus secretos de infancia. Por primera vez en su vida, tenía un verdadero amigo con quien jugar y hablar de cualquier cosa. Pero el mayor cambio ocurrió en el comportamiento de Thunder. El enorme toro parecía transformado de la noche a la mañana. Seguía sin dejar que extraños se le acercaran y podía mostrar los dientes a cualquiera que se aproximara a su corral sin respeto. Pero la agresividad sin motivo había desaparecido. Los trabajadores del rancho notaron que el animal se volvió mucho más tranquilo. Dejó de embestir contra las paredes del corral, de gruñirle a cada persona que pasaba y de intentar romper la valla. Luke visitaba a Thunder todos los días, pero ahora lo hacía oficialmente, con permiso de John y bajo la supervisión de adultos. Llevaba golosinas al toro,
manzanas frescas, zanahorias, a veces trozos de azúcar. Pasaba largos ratos junto a la cerca, hablándole en voz baja sobre sus asuntos infantiles y preocupaciones. Thunder lo escuchaba, inclinando su enorme cabeza, y parecía entender cada palabra. El doctor Carter, el veterinario que atendía el rancho desde hacía más de 20 años, estaba impresionado por los cambios en Thunder. Aquel hombre canoso, de ojos bondadosos y manos suaves, había visto muchos casos sorprendentes en su carrera, pero el vínculo entre el niño y el toro superaba todo lo que imaginaba posible. En 20 años trabajando con ganado, nunca vi algo así, le decía a John, observando cómo Luke rascaba detrás de la oreja a Thunder a través de los barrotes. Ese niño tiene un don especial. Los animales sienten algo en el que está fuera del alcance de las personas comunes. Pasaron los meses con calma y regularidad. Luke asistía a la escuela local junto con Sarah, recuperando rápidamente el tiempo perdido en su educación. A pesar de su difícil pasado, el niño resultó ser un alumno capaz, con una mente viva y buena memoria. La maestra lo elogiaba a menudo por su diligencia y deseo de aprender. Después de la escuela, los niños ayudaban con las tareas domésticas, y por las noches Luke inevitablemente se dirigía a ver a Thunder. Se convirtió en un ritual. El niño le contaba al toro sobre su día, lo que aprendió en la escuela, sus pequeñas alegrías y tristezas. Thunder lo escuchaba con atención, a veces respondiendo con un leve mugido o empujando suavemente con el hocico la mano extendida. El toro se volvió tan tranquilo y predecible que incluso los demás trabajadores del rancho dejaron de tenerle miedo. Claro, seguían tratándolo con respeto y precaución. Después de todo, era un animal enorme con cuernos afilados, pero la atmósfera de constante miedo y tensión que había reinado en el rancho durante años finalmente se disipó. Sin embargo, la felicidad familiar estaba amenazada por un problema serio del que John prefería no hablar en voz alta. El rancho Roca Negra atravesaba una profunda crisis financiera. La sequía del año pasado había dañado gravemente los pastos y campos de heno, obligándolos a comprar alimento para el ganado a precios inflados. Una epidemia de una enfermedad desconocida se llevó la vida de casi 30 cabezas de ganado, lo que asestó un duro golpe a los ingresos de la granja. A esto se sumaban problemas con el equipo. El tractor principal se había roto, las bombas de riego necesitaban ser reemplazadas, y el techo del granero principal tenía tantas goteras que el heno debía reubicarse constantemente. El banco exigía con insistencia el reembolso del crédito tomado 3 años atrás para modernizar la finca, y amenazaba con confiscar los bienes en caso de más retrasos en los pagos. John pasaba noches sin dormir revisando cuentas y documentos, tratando de encontrar una manera de salir del agujero financiero. Consideraba vender parte de la tierra, reducir el número de cabezas de ganado, incluso despedir a algunos trabajadores. Pero todas esas medidas solo ofrecían una solución temporal sin resolver el problema principal. El rancho necesitaba inversiones serias para recuperar su rentabilidad. Un día fresco de octubre, cuando las hojas amarillas giraban en el aire anunciando la llegada del invierno, llegó al rancho una lujosa camioneta negra con detalles cromados y un interior revestido de cuero. Del vehículo salió un hombre de unos 50 años, vestido con ropa vaquera de lujo, botas de cuero hechas a mano, jeans de diseñador y un sombrero que costaba más que el sueldo mensual de un trabajador promedio. Era Bill Hunter, propietario del rancho más grande del estado, la Herradura de Oro, un hombre increíblemente influyente y rico. Sus tierras se extendían por decenas de miles de acres y su ganado se contaba por miles. Hunter era conocido por sus métodos empresariales duros y por su habilidad para comprar los problemas de otros por centavos y convertirlos en negocios rentables. John, viejo amigo, dijo extendiéndole la mano al granjero, aunque nunca habían sido realmente amigos. Me contaron que tienes un toro especial. Dicen que es una bestia de verdad, que no deja que nadie se le acerque. Quiero comprarlo para mi colección de sementales. John se tensó al oír las intenciones de Hunter. Conocía bien su reputación. Nunca hacía nada sin una razón calculada. Además, vender a Thunder justo ahora, cuando entre el toro y Luke se había formado un vínculo tan especial, le parecía casi una traición. Thunder no está en venta, Bill, respondió firmemente John, cruzándose de brazos. No te apresures con la respuesta, dijo Hunter con una sonrisa astuta. Estoy dispuesto a ofrecer $75,000 en efectivo. Ahora mismo, sin papeleo ni bancos. La suma era enorme. Con ese dinero, John podría pagar todas sus deudas, modernizar completamente el rancho, comprar equipo nuevo, reponer el ganado. Era una cantidad que podía resolver todos los problemas financieros de la familia y asegurar un futuro cómodo para Sarah y Luke.
Piénsalo, John, insistió Hunter. Para ti es solo un toro, por más especial que sea. Para mí, es una oportunidad de crear una línea única de cría. Además, he oído que estás pasando por dificultades económicas. En ese momento, Luke salió corriendo al patio, tras jugar a las escondidas con Sara detrás de la casa. Al oír voces desconocidas, decidió ver quién había llegado. Al ver a un hombre ricamente vestido junto a su padre, se acercó con curiosidad infantil. «Señor Clayton, ¿va a vender a Thunder?», preguntó Luke, asustado, entendiendo el sentido de la conversación por las expresiones de los adultos. «Los adultos están hablando». «Vuelve a la casa», respondió John con severidad, sin querer discutir asuntos familiares frente a un forastero. Bill Hunter miró con curiosidad al niño delgado y vestido con ropa sencilla. Había oído rumores de un niño que supuestamente podía calmar a los animales agresivos, pero Luke no le causó gran impresión. «¿Este es el niño que dicen que doma toros?», preguntó burlón. «Parece un crío cualquiera de la calle». «¿De verdad crees en esos cuentos, John?» «Thunder no es una mercancía», dijo Luke en voz baja pero firme, mirando al rico directamente a los ojos. «Tiene sentimientos. Sabe alegrarse y sabe estar triste, como las personas». Hunter soltó una carcajada al oír eso de un niño. «Escucha, chico. Un toro es dinero con patas, ni más ni menos. Los animales están para servir a los humanos y dar ganancias. Todo lo demás es tontería sentimental. Luke, entra a la casa». «Ya», ordenó John, viendo que la conversación se desviaba peligrosamente. El niño obedeció, pero se notaba que estaba profundamente afectado. Entendía que los adultos estaban decidiendo el destino de su mejor amigo y se sentía impotente frente al mundo de decisiones y cálculos monetarios de los mayores. Esa noche, John no podía dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en la oferta de Hunter. $75,000. Esa suma bastaría para muchos años de vida tranquila, sin deudas ni apuros. Podía darle a Sara una excelente educación, incluso enviarla a una universidad prestigiosa. El rancho podría modernizarse por completo y convertirse en uno de los más exitosos de la región. Pero vender a Thunder también significaba reconocer su propia derrota. John había criado a ese toro como símbolo de su voluntad inquebrantable. Si no podía con un animal, ¿qué clase de granjero era? Thunder era su reto al destino, su prueba de que no se rendía ante ninguna dificultad. Venderlo sería admitir que sus métodos habían fallado, que él mismo era un fracasado. Pero las razones prácticas pesaban más que sus emociones. John era responsable del bienestar de su familia, del futuro de Sara. Si el rancho quebraba, lo perderían todo: casa, tierras, sustento. ¿De qué serviría entonces Thunder, si ni siquiera tendrían un techo? Por la mañana, tras una noche de insomnio y dudas, John tomó una decisión. Llamó a Hunter y concertó una cita para el día siguiente. «Bill, acepto tu oferta», dijo al teléfono, esforzándose por sonar seguro. «Ven mañana por el toro. Pero el pago tiene que ser en efectivo y completo». «Perfecto, John. Sabía que eras un hombre sensato», respondió Hunter, encantado. «Llegaré mañana por la mañana con el transporte y mi gente. Cerraremos el trato». Hunter llegó al día siguiente con un gran remolque de transporte y 3 asistentes experimentados en manejar ganado. Eran hombres corpulentos, con rostros curtidos por el sol y manos llenas de cicatrices del trabajo con animales. Cada uno llevaba cinturones con lazos, varas eléctricas y otras herramientas para controlar animales rebeldes. Luke miraba por la ventana de su habitación, observando cómo se preparaban para llevarse a su mejor amigo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no sollozaba. En los meses que vivió con su tía, había aprendido a soportar el dolor en silencio. Sabía que no podía cambiar nada en ese mundo de adultos, donde todo lo decidían el dinero y la conveniencia. Sara se acercó a su padre con el rostro triste. «Papá, ¿por qué vendes a Thunder? Luke va a estar muy triste sin él. ¿No ves cómo está?» «Son cosas de adultos, hija», respondió John, evitando mirarla a los ojos. «A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien de la familia. Lo entenderás cuando seas mayor». Pero en el fondo, John sentía que estaba haciendo mal. Thunder debía quedarse con ellos. Aún así, las necesidades prácticas callaban esas dudas. La familia necesitaba sobrevivir. Cuando los hombres de Hunter intentaron meter a Thunder en el remolque, comenzó una pesadilla. El enorme toro, que durante meses se había comportado relativamente bien, volvió a convertirse en un demonio furioso. Al ver a esos extraños con cuerdas,
palos y descargas eléctricas, comprendió que querían arrancarlo del único lugar que consideraba su hogar. Thunder bramó con tal fuerza que los cristales de las ventanas vibraron y los pájaros salieron volando en pánico. Su rugido estaba lleno de rabia, miedo y desesperación. Embistió al hombre más cercano con tal ímpetu que éste apenas alcanzó a saltar la valla. Los afilados cuernos del toro atravesaron una tabla de madera como si fuera cartón. Uno de los ayudantes, un hombre confiado llamado Red, quiso demostrar su habilidad. Entró al corral con su lazo y la vara eléctrica. Estaba seguro de poder controlar a cualquier toro, sin importar su agresividad. Pero Thunder no era como los demás animales que Red había domado antes. No huyó ni evitó el enfrentamiento. Al contrario, se lanzó directamente contra él con tal velocidad y furia que Red ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Un poderoso golpe de cuerno le dio en el hombro, atravesando la chaqueta de cuero y dejando una herida profunda. El hombre cayó al suelo gritando de dolor y tratando de arrastrarse fuera del corral. Thunder no se calmaba. Corría por el corral destruyendo todo a su paso. Sus poderosas pezuñas rompían bebederos y comederos. Sus cuernos dejaban surcos profundos en las paredes de madera. Estaba dispuesto a arrasar, todo con tal de no ser llevado del rancho. «Aléjense de él», gritaba Hunter desde una distancia segura. «Ese animal va a destrozar el remolque entero». De hecho, cuando Thunder vio el vehículo de transporte, también lo atacó. Potentes golpes de sus pezuñas dejaron enormes abolladuras en las paredes metálicas del remolque. De un solo golpe de cuerno, el toro perforó el panel lateral, dejando un agujero del tamaño de una pelota de baloncesto. «Este toro es un demonio», gritaba el comprador al ver cómo se destruía su costoso equipo. «No compraré a un asesino incontrolable». En ese momento crítico, Luke no aguantó más y salió corriendo de la casa, a pesar de las prohibiciones de los adultos. El niño no podía quedarse de brazos cruzados mientras torturaban a su amigo. Corrió hacia el corral, sin prestar atención a los gritos y advertencias. «Thunder, Thunder, cálmate», gritó, extendiendo los brazos hacia el toro enfurecido. El efecto fue inmediato y sorprendente. Al escuchar la voz familiar, Thunder se detuvo en seco en medio de su danza destructiva. Se volvió hacia el niño, y en sus pequeños ojos rojos, la furia dio paso al dolor y la confusión. El toro emitió un sonido lastimero, más parecido a un lamento que al rugido de un depredador. «Tranquilo, tranquilo», decía Luke con voz calmada, acercándose lentamente a la cerca. «Estoy aquí, todo está bien. Nadie va a hacerte daño». Thunder se acercó al borde del corral y apoyó su enorme cabeza en las manos extendidas del niño. Su respiración pesada fue tranquilizándose poco a poco, sus músculos comenzaron a relajarse. Entre ellos se desarrollaba un diálogo silencioso que solo ellos podían entender. Luke acariciaba el hocico del toro, le susurraba algo al oído, y el animal escuchaba cada palabra con atención. Bill Hunter observaba la escena con horror y repulsión en el rostro. Había gastado una fortuna en transporte y especialistas, y ahora veía cómo sus planes se desmoronaban ante sus ojos. Un remolque dañado, un trabajador herido, y lo peor, un toro que solo se volvía dócil en presencia de un mocoso. «Sin ese niño, tu toro no le sirve a nadie», le gritó a John, señalando a Luke. «Está claro como el agua. En cuanto el niño se vaya, el animal volverá a ser una bestia incontrolable». Miró los destrozos en el corral, el remolque dañado y al ayudante ensangrentado que otros trabajadores ya estaban atendiendo con lo que tenían a mano. «Si el niño no viene incluido con el toro, no hay trato», declaró Hunter categóricamente. «Necesito un animal útil para el trabajo, no una bomba de tiempo». «Luke no está en venta», respondió John con firmeza por primera vez en muchos años. «El niño vive aquí y no se irá». «Entonces llévate a tu maldito toro de vuelta», gritó Hunter con furia. «No quiero a un asesino que lastima gente y destroza mi equipo». El millonario llamó a sus asistentes, quienes comenzaron a cargar el equipo dañado en los vehículos a toda prisa. Red, el herido, fue colocado en la cabina de una camioneta después de que le limpiaran la herida y le colocaran un vendaje improvisado. El hombre estaba pálido por la pérdida de sangre y el shock, pero el médico aseguró que su vida no corría peligro. «Te arrepentirás de esta decisión, Clayton», gritó Hunter mientras subía a su coche. «Cuando el banco te quite el rancho por tus deudas, recordarás este día». La caravana de coches se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo y un sabor amargo de oportunidades perdidas. John se quedó de pie en medio del patio, observándolos partir, sabiendo que acababa de rechazar $75,000, dinero que habría resuelto todos los problemas financieros de su familia.
Se acercó al corral donde Luke aún calmaba a Thunder. El niño le hablaba en voz baja al toro, y éste lo escuchaba atentamente, respondiendo ocasionalmente con un leve mugido. Esa escena tocó algo en lo profundo del alma del rudo granjero, tal vez recuerdos de su propia infancia, cuando también tuvo que vender a su querido caballo por problemas económicos. «Perdón por querer venderte», dijo John, dirigiéndose a Thunder, aunque sabía lo absurdo que era disculparse con un animal. «Él entiende y te perdona», respondió Luke con seriedad. «Thunder sabe que solo querías ayudar a tu familia. No está enojado contigo, señor Clayton». El toro, como si confirmara las palabras del niño, giró la cabeza hacia John y asintió lentamente. Tal vez fue una coincidencia, pero al granjero le pareció ver comprensión y perdón en los ojos del animal. Desde ese día, John nunca volvió a hablar de vender a Thunder. Al contrario, empezó a buscar otras maneras de resolver sus problemas financieros. Los rumores sobre un niño que podía calmar a cualquier animal agresivo se esparcieron por todo Texas y más allá. Granjeros de condados vecinos comenzaron a llegar al rancho Roca Negra con sus animales problemáticos, intrigados por las habilidades milagrosas de Luke. El primer cliente fue un granjero llamado Bob Wilson, de un condado cercano. Trajo una yegua llamada Relámpago, que en el último año había derribado a 7 jinetes. El animal era tan salvaje e impredecible que nadie se atrevía a montarla. Uno de los vaqueros que cayó se rompió un brazo, otro sufrió una conmoción cerebral. Bob ya había decidido enviarla al matadero, pero quiso darle una última oportunidad. Relámpago era una hermosa yegua alazana con crin ondeante y ojos encendidos. Pero en cuanto alguien se acercaba con una silla o un freno, se transformaba en un demonio. Se encabritaba, pateaba, mordía, hacía todo lo posible por derribar al jinete. Su comportamiento era tan agresivo que hasta entrenadores con experiencia se negaban a trabajar con ella. Luke se acercó al corral sin miedo ni apuro. Se sentó en el suelo junto a la cerca y comenzó a hablarle suavemente al animal. Relámpago lo observaba con cautela, lista para atacar o huir en cualquier momento. Pero algo en la voz tranquila del niño y en su postura relajada la hizo detenerse. «Hola, Relámpago», dijo Luke con dulzura. «Sé que tienes miedo de la gente. Alguien seguramente te hizo daño, y ahora no confías en nadie. Pero yo no soy como ellos. Entiendo lo que es tener miedo de los adultos». La yegua resopló y retrocedió unos pasos, pero no huyó al rincón del corral. Sus orejas estaban atentas, sus ojos analizaban al extraño. La voz del niño no tenía imposición ni amenaza, solo comprensión y empatía. Luke siguió hablándole, contándole sobre su vida, sobre cómo comprendía su miedo y sus ganas de defenderse de quienes pudieran hacerle daño. No hizo movimientos bruscos, no intentó atraerla con comida ni obligarla a acercarse. Solo se quedó allí, hablando, dejando que fuera el animal quien decidiera si confiar o no. Una hora después, Relámpago se acercó con cautela a la cerca y olfateó la mano extendida del niño. Sus fosas nasales temblaban, reconociendo un nuevo olor. Poco a poco, su tensión muscular disminuyó y su respiración se volvió más tranquila. 2 horas más tarde, permitió que Luke le acariciara el hocico a través de la reja. Cerraba los ojos de placer cuando el niño le rascaba detrás de las orejas. Y 1 hora después, para asombro de todos los presentes, comía una manzana de la mano del niño. «Ahora se puede intentar entrar al corral», le dijo Luke a Bob Wilson. «Pero despacio y sin movimientos bruscos. Y háblale, los caballos aman que les hablen». Bob no podía creer lo que veía cuando logró no solo entrar al corral, sino también ponerle el freno a Relámpago. La yegua se mantenía tranquila, solo mirando de reojo a la mano de Luke, como buscando apoyo y aprobación. «Esto no puede ser real», murmuraba el granjero, acariciando el cuello del animal. «Gasté miles de dólares en entrenadores y veterinarios durante el año y nadie logró esto. Y un niño de 7 años lo hizo en unas pocas horas». Gracias a Dios, alguien finalmente logró comunicarse con ella. Le dijo a John: «¿Cuánto cobran por este tipo de trabajo? Estoy dispuesto a pagar lo que sea». Así comenzó una nueva vida para el rancho Roca Negra. John fijó un precio de $500 por cada consulta de Luke con animales problemáticos. El dinero se destinaba a la recuperación del rancho, al pago de deudas y a asegurar una vida digna para la familia. Pero lo más valioso que ganaron todos en ese proceso fue la comprensión de que Luke tenía un don especial, capaz de ayudar no solo a los animales, sino también a las personas. Cada fin de semana llegaban granjeros de todo Texas e incluso de estados vecinos al rancho. Traían todo tipo de animales: toros agresivos, caballos salvajes,
perros furiosos, cerdos rebeldes e incluso animales exóticos como llamas y alpacas. Luke trabajaba con cada caso de forma individual, encontrando un enfoque incluso para las situaciones que parecían más desesperadas. Uno de los casos más memorables fue el de un toro llamado Diablo, traído por el granjero Mikel Rodríguez desde Austin. Este gigante negro, en sus 2 años de vida, había herido gravemente a 4 personas y era considerado completamente incontrolable. Su dueño ya pensaba enviarlo a matadero, pero al oír sobre los milagros que obraba el chico del rancho Roca Negra, decidió darle una última oportunidad. Diablo era aún más grande que Thunder y parecía el doble de agresivo. Cuando lo descargaron del remolque reforzado, el toro embistió inmediatamente contra la cerca más cercana, intentando derribarla. Su bramido era tan fuerte y amenazante que incluso los trabajadores más experimentados de Ion prefirieron alejarse a una distancia segura. Luke se acercó tranquilamente al corral y se sentó en el suelo junto a la valla, adoptando su postura habitual para comunicarse con animales agresivos. Diablo lo notó, se giró hacia él, bajó la cabeza y apuntó sus cuernos, listo para atacar. Sus pequeños ojos rojos ardían de furia, como si fuera capaz de atravesar cualquier obstáculo con tal de alcanzar a su posible víctima. «Hola, Diablo», dijo Luke en voz baja, sin intentar esconderse ni retroceder. «Sé que estás enojado con el mundo. Seguramente sientes un gran dolor por dentro y no sabes cómo enfrentarlo». El toro resopló y golpeó el suelo con la pezuña, levantando una nube de polvo. Pero no se acercó más a la cerca. Había algo en la voz tranquila del niño que lo hacía dudar entre la agresión y la curiosidad. «¿Crees que todos los humanos son malos?», continuó Luke. «Tal vez te trataron con crueldad. Te golpearon con palos, te dieron descargas eléctricas, te gritaron. Pero yo no soy así. Yo entiendo tu dolor». El chico sacó una manzana del bolsillo y la colocó en el suelo junto a la valla. Diablo miró la fruta y luego a Luke. Aunque todavía estaba alerta, la intensidad de su agresividad comenzó a disminuir poco a poco. Luke pasó 2 horas junto al corral, hablando en voz baja con el toro. Le contaba sobre su vida, sobre cómo él también había temido a los adultos y desconfiado de la gente. Poco a poco, la tensión en el aire empezó a disiparse. El toro dejó de raspar el suelo y de bufar amenazante. Su respiración se volvió más tranquila. Al anochecer ocurrió un milagro. Diablo se acercó a la valla y olfateó la manzana. Luego miró a Luke, y en sus ojos apareció algo parecido a la gratitud. Lentamente, con mucha cautela, se comió la fruta sin apartar la vista del muchacho. «Muy bien», sonrió Luke. «Mañana seguimos hablando. Por ahora, descansa, amigo grande». Al día siguiente, Diablo ya permitía que Luke se acercara al corral sin mostrar signos de agresividad. A la semana, el chico podía acariciarlo a través de las rejas. Y otra semana después, el toro dejaba entrar a su dueño en el corral, siempre que Luke estuviera cerca. Mikel Rodríguez estaba tan impresionado con el resultado que no encontraba palabras para expresar su gratitud. «Esto no puede ser real», repetía, sacudiendo la cabeza. «Este toro atacaba a todos, y ahora parece un corderito. ¿De dónde saca este niño esa habilidad? Tiene un don especial», explicaba Ion, observando cómo Luke interactuaba con el toro calmado. «Él siente lo que los animales necesitan. Comprende su dolor y su miedo». La fama de Luke se propagó a una velocidad asombrosa. Los periódicos locales escribían sobre él, los noticieros grababan reportajes. Reporteros de grandes ciudades venían a capturar en cámara la increíble habilidad del niño para comunicarse con los animales más agresivos. Un periodista de Dallas escribió un artículo titulado «El niño que habla con los animales», que fue reproducido por decenas de periódicos en todo el país. En él se relataban las asombrosas capacidades de Luke y se incluían testimonios de granjeros que habían presenciado su trabajo con sus propios ojos. Pero para Luke, lo más importante siempre fue Thunder. Cada mañana, antes de ir a la escuela, el niño venía a llevarle el desayuno al toro y le contaba sus planes para el día. Cada tarde volvía para compartir sus impresiones y simplemente pasar tiempo con su mejor amigo. Thunder no solo se volvió tranquilo, se convirtió en un modelo de obediencia y bondad. El enorme toro recibía a Luke con un mugido alegre y lo seguía por todo el corral. A veces parecía que realmente hablaban. El chico decía algo y el toro respondía con suaves sonidos, como si se entendieran sin palabras. El doctor Carter venía con frecuencia al rancho solo para observar la interacción entre Luke y Thunder. El veterano veterinario intentaba encontrar una explicación científica a lo que ocurría, pero todas sus teorías chocaban contra un simple hecho. El vínculo entre el chico y el toro iba más allá del entendimiento común sobre las relaciones entre humanos y animales.
Llevo 30 años estudiando el comportamiento animal, decía a sus colegas en congresos veterinarios. Pero jamás había visto un lazo emocional tan profundo entre un niño y un animal tan grande. Esto es más que domesticación o entrenamiento. Es una verdadera amistad entre dos especies diferentes. Ion también comenzó a cambiar poco a poco bajo la influencia de lo que ocurría en su rancho. Al observar cómo Luke trataba a los animales, con paciencia, comprensión y cariño, el rudo granjero empezó a reconsiderar sus propios métodos. Dejó de gritar a los trabajadores por pequeñas faltas, se volvió más atento a las necesidades del ganado, incluso comenzó a hablar con sus caballos, como hacía Luke. «¿Sabes, Mary?», le dijo una noche a la anciana cocinera, «este niño me ha enseñado más de lo que jamás imaginé. Antes pensaba que la fuerza era la única forma de que el mundo obedeciera. Ahora entiendo que la comprensión y la paciencia pueden ser mucho más eficaces». Pero el cambio más importante ocurrió en la relación de Ion con los niños. El granjero severo, que durante años había ocultado sus sentimientos tras una máscara de dureza, comenzó a expresar su amor por Sarah y Luke. Empezó a abrazarlos con más frecuencia, a interesarse por sus estudios, incluso a jugar con ellos en juegos sencillos. Una tarde, mientras la familia estaba sentada en la veranda viendo el atardecer, Sarah le preguntó a su padre, «Papá, ¿te alegras de no haber vendido a Thunder?». Ion miró a sus hijos sonrientes, a Sarah, que había crecido siendo una persona amable y compasiva, y a Luke, que había enseñado a todos a ver el mundo con otros ojos. «Muchísimo, princesa», respondió, abrazando a su hija. «Hay cosas que valen mucho más que el dinero». Esa misma noche, Ion sacó del escritorio los papeles de adopción que llevaba semanas sin firmar. Miró largo rato los documentos oficiales y luego, con mano firme, puso su firma. A partir de ese momento, Luke se convirtió oficialmente en Luke Clayton, miembro pleno de la familia con todos los derechos de un heredero. Aquel granjero severo e implacable, que apenas unos años antes quería echar al niño sin hogar de su propiedad, ahora le daba con gusto su apellido y su protección de padre.